la verdad me siento muy agradecido de la invitación por parte de la autoridad de la universidad. Les pido disculpas por la voz, estoy pasando por un estado gripal bien fuerte, así que eso conlleva una serie de malestares también corporales, no solamente la voz. Y me siento muy contento, hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de estar frente a un auditorio tan joven. También ver algunas caras conocidas del Ministerio Público acá presente es también gratificante después de harto tiempo estando en Gendarmería. Ya llevo un año y un día en Gendarmería. La verdad, las cosas que partir por lo que finalmente dijo Federico. En definitiva, acá hay que derribar algunos mitos sobre el monitoreo telemático. No es otra cosa que el control de una pena. El monitoreo no tiene por objeto resocializar o reinsertar a la persona que fue condenada a un delito y a una pena, fue condenada por un delito y a una pena en el sistema abierto. Y las penas que están asociadas, lo vamos a ver más adelante en la presentación, al control telemático son dos: la libertad vigilada intensiva, por una parte, y la reclusión parcial domiciliaria, por otra. El legislador parte de la base que la persona que es condenada a reclusión parcial domiciliaria no necesita otra cosa que sufrir la pena para efectos de no volver a reincidir. En cambio, la libertad vigilada intensiva va asociado además a un modelo de intervención basado en el riesgo, que la posición de ese modelo de intervención, que es lo principal de la ley, a mi entender, daría para un seminario, otro coloquio que estamos también dispuestos a, si ustedes lo organizan, a venir. Este expresidente de la República Checa, en definitiva, está diciendo que se deben encontrar otras soluciones distintas a la cárcel, al conflicto penal. O sea, la cárcel no puede ser la única forma en que la sociedad soluciona sus conflictos penales. Él, por cierto, fue un recluso, así también como lo fue Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. En 1983, cuando se dicta la norma de medidas alternativas a la reclusión, la 18.216, en definitiva se introduce el concepto de control más reinserción. Y por tanto, se hace cargo en definitiva que hay que distinguir el tipo de delito y la sanción penal impuesta para ver qué persona cumple esa pena privado de libertad y qué persona cumple esa pena en un medio libre, en un medio abierto. Y por tanto, creemos que las medidas alternativas a la reclusión son eficientes, trabajan por la reinserción y pueden tener un control efectivo que sea distinta a la cárcel. La ley 18.216, cuando se dicta y su reglamento en 1983, establece un estándar que fue rápidamente superada por la realidad de los hechos. Establece que por cada 30 penados debe existir un delegado de libertad vigilada. Estándar que durante la historia de la ejecución de la 18.216 nunca se cumplió. Y eso es uno de los grandes problemas que tuvo esta ley. Abril del 2013 tenemos hoy día 3.204 personas cumpliendo la medida de reclusión nocturna, que en definitiva con la implementación de la ley va a transformarse en reclusión parcial domiciliaria. Un poco de contexto. En el mundo existen básicamente dos subsistemas penitenciarios: el sistema abierto y el sistema cerrado. En Chile, la balanza se inclina a que el grueso de la población condenada cumple su pena privada de libertad.
y solo el 48,1% cumple su pena mediante alguna de las medidas alternativas que establece la ley, que son 3: libertad vigilada, reclusión parcial y remisión condicional de la pena. En la experiencia comparada, la balanza se inclina dramáticamente, gracias, a la medida alternativa en el medio libre. En países como Estados Unidos, países como el Reino Unido, Alemania, Francia, los 2/3 de la población condenada cumple sus penas en un sistema de medidas alternativas o penas sustitutivas. Y solamente 1/3 lo cumple privado de libertad. Nosotros como país tenemos un récord bastante triste y nos refleja como sociedad. En Chile tenemos una tasa de prisionización de un preso por cada 100.000 habitantes, lo que en el contexto internacional nos pone en el lugar número 45 y en el contexto americano nos pone en el lugar 3, después de Brasil y Uruguay. ¿Qué pasa con la reinserción social? ¿Qué pasa con la reincidencia? En el sistema cerrado, según el estudio Paz Ciudadana, el 50,5% de la población que cumple condena en el sistema cerrado antes de los 3 años vuelve a cometer un delito, versus el 27,7% de las medidas alternativas. Si nosotros hacemos un análisis más exhaustivo respecto a la reincidencia y la medida alternativa, vamos a ver que en lo que se refiere a libertad vigilada, esa reincidencia es del 19%. Lo que habla muy bien de el tipo de medida y el plan de intervención que va asociado. No obstante que, siempre lo decimos, Gendarmería hace mucho con lo poco que la sociedad le ha entregado hasta el momento. Por tanto, como primera conclusión final, no debemos entender el control telemático como una pena en sí misma, sino que debemos entenderla como una medida de control que está en un contexto de una ley que viene a establecer un catálogo de penas sustitutivas: libertad vigilada intensiva, remisión condicional de la pena, reclusión parcial domiciliaria y expulsión de los extranjeros. ¿Cuál es el origen del sistema de monitoreo telemático? Fue un grupo de psicólogos experimentales de la Universidad de Harvard, dirigido por Ralph Stinskevel, que diseñaron este sistema para efectos de controlar la posición geográfica de un grupo de personas. Y esto fue desarrollado en Estados Unidos a partir de 1960 en adelante. Si nos vamos al origen, históricamente podríamos señalar cuál fue la primera persona que fue condenada a utilizar una de estas medidas. Se produce en 1983 en el estado de Nuevo México, y el juez Jack Locke, que lo impuso, se basó en un cómic, aunque parezca gracioso pero es cierto, de Spider-Man. Esa definición ya la vimos. ¿Cuál es la experiencia en Chile? Una experiencia del Ministerio Público respecto de controlar una medida alternativa a la condena, que es la suspensión condicional de la pena dentro del procedimiento del nuevo Código Procesal Penal. Por tanto, en teoría, como les dije, van a haber 2 penas que van a estar asociadas al control de monitoreo, que es la reclusión parcial domiciliaria y la libertad vigilada intensiva. La solución tecnológica va a depender de las empresas que están participando en un proceso de licitación para adjudicarse la implementación de esta medida, y que puede ser principalmente radiofrecuencia o el sistema de posicionamiento global o GPS. Los requisitos me los voy a saltar porque seguramente a lo mejor el juego paso se va a referir a ellos. La reclusión parcial tiene por objeto que la persona cumpla su pena, preferentemente en su domicilio, y ya no en recintos especiales de Gendarmería. Esa va a ser la regla excepcional,
y que evidentemente nosotros podamos estar visualizando y garantizando a la sociedad que esa persona en un momento determinado, en un espacio de tiempo determinado, va a estar en un espacio físico también determinado que es su domicilio. La libertad vigilada, si uno analiza también la historia de la ley, tiene por objeto proteger a la víctima y por tanto, principalmente para los delitos asociados a los abusos sexuales y a la violencia en contexto de violencia intrafamiliar, el penado tiene que estar sujeto a esta medida de control para efectos de determinar su posición geográfica, establecer zonas de exclusión y evidentemente la prohibición de acercarse a la víctima. Esta ley también contempla la progresión en cuanto a qué penas van a ser monitoreadas de esta forma. El primer año está contemplado para la reclusión parcial y para la libertad vigilada intensiva de penas de 4 a 5 años. El segundo año de entrar en vigencia la ley para la libertad vigilada intensiva sobre 541 días y finalmente en el tercer año de entrar en vigencia la ley está contemplado la pena mixta, que básicamente consiste en una persona va a cumplir un tercio de su condena privado de libertad y los otros 2 tercios sujetos a libertad vigilada intensiva obligatoriamente con control telemático. Y por tanto podemos distinguir 2 tipos de control: el pasivo y el activo. Pasivo, domicilio, reclusión parcial, y el activo, libertad vigilada intensiva. Ahora, Gendarmería en la implementación de la ley tiene una labor fundamental y trascendente, toda vez que es Gendarmería de Chile, a través de la central de monitoreo, el que va a estar encargado de asegurar el cumplimiento de esta medida de control. Y por tanto, va a existir una central de monitoreo telemático operado con operadores de Gendarmería y que va a combinar 3 factores que son importantes para el éxito de la implementación de una pena. No es tu enhancement, por si acaso, ¿no? Pero se requiere evidentemente un hardware, un software, y muy importante el personal. No hay ninguna implementación de política pública que sea exitosa si no tenemos el personal necesario y capacitado. ¿Cuáles son las funcionalidades de esta central? Alta disponibilidad y redundancia de la arquitectura ofertada. El servicio por contratar contempla exigentes niveles de seguridad en el tratamiento de la información. Eso también está contemplado en la ley. Operación 24/7 y detectar identificar en tiempo real el lugar geográfico en que se encuentra el penado. Básicamente la solución en cuanto a cómo monitorear a una persona va a depender de si la tecnología que se adjudique sea tobillera o brazalete. Pero en definitiva nosotros como Gendarmería vamos a actuar en la implementación de esta ley y lo que se refiere al brazalete con una serie de actores interesados. Puede ser el Ministerio Público, Defensoría, Municipalidades, el proveedor y evidentemente los carabineros. En la orgánica interna de Gendarmería de Chile se definió que el Departamento de Control Telemático dependiera de la subdirección técnica. La subdirección técnica por ley tiene por objeto principalmente ejecutar los programas de reinserción social. Entonces este es un cuarto departamento que se agrega a los ya existentes, que es el Departamento de Reinserción Social Sistema Cerrado, Sistema Abierto y Postpenitenciario. Esto es uno de los aspectos trascendentales dentro de las obligaciones de Gendarmería de Chile. Una vez que se dispara una alarma de que una persona ha infringido una zona de exclusión, en el contexto de libertad vigilada intensiva,
se pone en situación de flagrancia. Y por tanto la coordinación con Carabineros es fundamental para efectos de que sea puesto a disposición del Ministerio Público y finalmente a disposición de los tribunales de justicia. En este sentido, el Ministerio de Justicia y Gendarmería con Carabineros están desarrollando una mesa de trabajo para efectos de establecer con precisión cuáles son los protocolos que debemos seguir para la ejecución de la protección de la víctima cuando se dispara una alarma, para que no se produzca la descoordinación y finalmente pase eventos no deseados como en Argentina, que a la semana de inaugurarse para la población imputada el control telemático, una persona mató a su pareja y el sistema no duró más de una semana en Argentina. Por tanto, también la función de Gendarmería va a ser evacuar un informe de factibilidad técnica para efectos de la instalación de este dispositivo. Informe de factibilidad técnica que puede ser acompañado hasta la audiencia de determinación de pena. Recientemente se realizó en Santiago, en Viña del Mar, en la reunión de la CONJIP, que es la Confederación de Ministros de Justicia de Iberoamérica, y por tanto hubo compromisos que se van a adoptar en cuanto a la aplicación de una política pública tan novedosa e interesante como la que estamos discutiendo. Primero, comprender potencialidades y límites. Claro, el marco legal o normativo, identificar adecuadamente la tecnología, generar consensos y planes de comunicación, presupuesto y financiamiento adecuado, implementación gradual de los programas, buena selección de los casos, adecuada estructura operacional, recursos humanos capacitados y protocolos de procedimiento. Por tanto, creemos que nosotros en la implementación de esta medida hemos observado cada uno de estos compromisos adoptados por la CONJIP. Miguel Ángel, faltan 5 minutos. La conclusión, en definitiva, es que la cárcel no puede ser la única respuesta al conflicto penal. Y por tanto, debemos entender que lograr la reinserción de las personas condenadas no se logra solamente encerrarlas 5 años o 10 años en una cárcel. Tampoco se logra por sí sola con una medida de control como esta. Por tanto, yo los invito a ustedes, me imagino que la mayoría son alumnos de esta Facultad de Derecho, que investiguen, que se interioricen respecto de la ley 20.603, que ya está publicada, y ustedes pueden analizar, y que entiendan en definitiva que esto es un elemento más dentro de lo que es la implementación de la 20.603. Insisto, no tiene por objeto o no es en sí misma una pena. El monitoreo telemático no es una pena, es una medida de control que está sujeta a 2 penas, que es la libertad vigilada intensiva y que es la reclusión parcial domiciliaria. Pero además, si ustedes analizan el texto de la ley, van a poder descubrir que para el tribunal es facultativo imponer esta medida de control. Eventualmente el juez de garantía o el juez del Tribunal Oral en lo Penal podrían imponer al condenado, sujeto a la reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva, otro medio de control. Para terminar, quiero tirar el guante, por así decirlo, o a la universidad, de que podamos hablar sobre la implementación de la ley en su conjunto, en cuanto a qué significa cada una de las penas sustitutivas que se están creando, y lo más importante, insisto, lo más novedoso de esta ley es el modelo de intervención que está basado en el riesgo, necesidad y responsabilidad. Esta no es la ley de brazalete electrónico. Eso que tiene que quedar muy claro. Esta ley no es la ley del monitoreo telemático.
entender la ley de este concepto va a significar que socialmente no va a ser entendida y por tanto la gente va a esperar más de esta ley de lo que realmente es. Y lo que esta ley quiere establecer es un uso más racional de la cárcel y que en el tiempo futuro tengamos, al igual que los países que mencioné al principio, más gente cumpliendo penas en libertad que privada de libertad. Muchas gracias.